Hello amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video especial fuera del ordinario. Les quiero hablar a todas las personas que algún día hayan empezado este proceso de monetización y han caído en un hoyo negro que hay ahí en el paso 2 de la monetización. Si tú estás teniendo problemas en este paso 2, este video es para ti. Por favor, quédate, velo hasta el final porque voy a explicar paso a paso cómo solucionarlo rápido. En menos de una semana, en unos 2-3 días vas a poder empezar a monetizar en tu canal. Si es la primera vez que me estás viendo, me encantaría que te suscribieras. Mi canal es un canal de maternidad, de vlogs, de consejos. Mi hija tiene déficit de atención e hiperactividad y mi bebé tiene autismo. Entonces se trata de cómo vivimos aquí la vida neurodivergente. Me encantaría que te quedaras, pero si no es el tipo de contenido que te gusta, está perfecto. Si este video soluciona tu problema, por favor compártelo con alguien que también lo pueda llegar a necesitar. Este video va a estar subtitulado en inglés para que las personas que no hablan español también se puedan beneficiar de esta información. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Si estás aquí porque tienes problemas con el paso 2 de la monetización de YouTube, este video es para ti. Espero que te ayude muchísimo. Les voy a enseñar cómo le hice para buscar la solución de esto y cómo lo solucioné. Y por fin estoy monetizando. ¡Yay! Así que no se salten los anuncios de mi video. Yo sé que son tediosos, pero por favor, véanlos. Me apoyan muchísimo este contenido. Compartan este video si esta solución les arregló su vida. Ustedes saben que YouTube te pide que cumplas con 4000 horas de reproducción y 1000 suscriptores para poder empezar a monetizar. Una vez que ya cumpliste con estas metas, te va a llevar a una página donde te va a enseñar los pasos que debes de seguir para poder empezar con todo este proceso de monetización. Yo pensé que iba a ser fácil, pero me encontré con un hoyo negro y me di cuenta que hay mucha gente que se queda atorada en este paso. Entonces me dediqué a buscar la solución y yo así solucioné mi problema y ahorita mi canal está monetizando, así que te lo recomiendo. En pantalla les voy a ir enseñando las capturas de pantalla de cuando yo lo hice, pero bueno, la primera pantalla que tengo aquí es donde te enseña los pasos para empezar a monetizar. En el primer paso vemos que tienes que aceptar los términos y condiciones de YouTube. Esto es un paso súper fácil, simplemente lees todo, le pones que sí aceptas y es todo. En el paso 2 te pide que si tú ya tienes una cuenta de Google AdSense, porque necesitas esta cuenta para poder recibir tus pagos de los anuncios que van a salir en tus videos. Ok, ahí te pregunta si tú ya tienes una cuenta o si no tienes una cuenta. Yo le puse que yo no tenía una cuenta porque yo nunca he creado una cuenta de Google AdSense. Te pide qué tipo de Gmail quieres utilizar. Puedes utilizar el Gmail que tú quieras. Yo utilicé el Gmail de mi canal, que es el que tengo abierto YouTube y todo eso, es mi Gmail principal. Ahí le puse que nunca había tenido una cuenta, que quería utilizar esa. Llené los pasos, te pregunta tu dirección, tus datos personales, etcétera, etcétera. Llené todo completamente y la mandé. Entonces tenemos esta pantalla que me aparece que el paso 2 está en progreso. Me tardé como unos 2 días, yo creo, como un día o algo así. Y en eso me llegó un mail a mi Gmail. En este mail podemos ver que dice: gracias por tu interés en abrir una cuenta de AdSense. Después de revisar tu aplicación, encontramos que no cumple con los criterios de nuestro programa. Así que por eso no te podemos aceptar. En general te está diciendo que no te pueden aceptar porque no cumples con las políticas del programa. Y tú te quedas así como, ¿qué? ¿Qué? O sea, porque no te está diciendo qué es lo que no cumples, solo te está diciendo, no cumples con los requisitos, sorry. Después de esto me llegó un mail de YouTube diciéndome, lo siento mucho, pero no puedes monetizar tu canal porque no tienes
una cuenta de AdSense y es requerida para poder depositarte tu dinero ahí. Y luego dice, los más comunes errores son una cuenta duplicada o que hay un error con el link del que quieres poner tu cuenta de YouTube. Porque cuando tú haces tu AdSense, tu cuenta de AdSense desde YouTube, ya te viene ahí el link, no tienes que modificarlo ni nada. Si tú haces tu cuenta de AdSense desde adsense.com, no va a funcionar. Viendo muchos videos me di cuenta que el error era de que probablemente tenía una cuenta duplicada. Aunque yo nunca he hecho una cuenta de Google AdSense, hace mucho tiempo yo me metí a googleadsense.com. Me metí y como tu sesión de Gmail siempre está abierta, como que detecta que alguna vez estuviste en su sitio y no sé por qué te aparece como que es una cuenta duplicada. Estuve batallando mucho, vi muchos videos en otros idiomas, muchos de India, de África, de otros países, de China. Vi muchos videos como explicaban cómo arreglarlo, pero nadie lo hacía en inglés. Todo el mundo lo hacía como en otro idioma donde realmente no se entendía nada. Así que mucho menos vas a encontrar un video en español. Por eso decidí yo hacer este video en español y le voy a poner subtítulos en inglés para que la gente lo pueda encontrar, ya que este es un error súper común. Lo que tienes que hacer es que tú vas a ir a tu cuenta de Gmail, donde viene su fotito en la esquina, le pican y luego le pican en gestionar tu cuenta de Google. Les va a aparecer todo esto. Del lado izquierdo le van a hacer clic donde dice pagos y suscripciones. En esta página le van a picar en gestionar métodos de pago, donde dice pagos y suscripciones, gestionar método de pago. Los va a llevar a donde ustedes tienen sus tarjetas guardadas, si es que tienen tarjetas con las que hacen compras en Google. Después le van a picar donde dice Subscription and Services, que son como suscripciones y servicios. Ya que le piquen ahí va a aparecer que tienen una cuenta activa de AdSense. Esto está mal, ¿ok? Por eso les está mandando error, porque Google detecta que tú ya tienes una cuenta aquí abierta. Lo que tienes que hacer es, le van a picar donde dice Manage, no sé cómo aparece en español, y después le van a picar hasta abajo, le dan hasta abajo y le ponen Close Payments Profile. Lo van a cerrar, ¿ok? Les va a pedir que confirmen su identidad, le van a decir, sí, soy yo. Pones tu mail, todo lo que te pida, tu contraseña. Después, si tienen suerte, se va a cerrar y ya. Pero a mí no me dejo cerrarla porque pues siempre me pasan estas cosas a mí. Así que me dice que no lo puedo cerrar porque todavía hay algunas cosas que están activas y no sé qué, bla, bla, bla. Ok, le piqué en OK. Después de esto, se van a ir a Google AdSense, googleadsense.com. Ahí van a hacer login con su profile, con su Gmail, el cual fue rechazado. Ahí se van a meter. ¿Ok? Después lo que van a encontrar va a ser esto. Tu cuenta no fue aprobada. Really. Donde dice Meet AdSense Programs Policy. Y si le das clic en este puntito y le das Resubmit, va a mandar otra vez la aplicación con tu mismo Gmail. Así que eso no te sirve de nada porque ya sabemos que este Gmail no lo va a aceptar. Pero no podemos borrar esta cuenta si del lado izquierdo nos aparece que todo esto está en gris. No se puede arreglar. Lo que vas a hacer es que le vas a picar en Confirm para mandar otra vez la aplicación y que lo demás se te active. Le vas a picar en Resubmit. Y cuando le piques en Resubmit te aparece así como We are reviewing your info, porque ya mandaron la información otra vez. Le vas a picar en actualizar la página y ahora sí te va a dejar picarle en Account. Ahora sí ya te aparece. Le van a picar en Account y después le van a picar en información de la cuenta, Account Information, y aquí te va a aparecer que el estatus de tu cuenta está abierta. Lo que tienes que hacer es picarle donde dice Close Account.
Y aquí le picaste aquí, te va a aparecer, ¿estás seguro? Bla, 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 bla. Le pones sí. ¿Cuál es la razón por la que te quieres ir? Le puedes poner lo que tú quieras y luego le picas en Close My Account. Después de eso te dice, gracias por usar AdSense, bla, bla, bla. Esto es bueno. Quiere decir que ya no hay una cuenta a tu nombre abierta. Después, lo que tenemos que hacer es checar otra vez donde dice, te regresas a tu cuenta y le pones en Subscriptions and Services y te debe de aparecer así, No Active Subscriptions. Si te aparece así, quiere decir que está bien porque ya no aparece tu cuenta de AdSense ahí. Por eso te daba el error de que estaba duplicada porque ya está apareciendo ahí. Como es de esperarlo, vas a recibir otro mail donde te van a decir que tu cuenta no fue aceptada porque utilizaste el mismo Gmail. Siempre que utilices el mismo Gmail te va a decir que no fue aceptada, no importa si ya la borraste o no, se queda grabado en el sistema. Ya que te salió, vas a esperar unos cuantos días y te va a salir un error y te va a decir, error, no se pudo hacer tu cuenta de Google AdSense, bla, bla, bla. Ok, perfecto. Esto es importante porque aquí viene lo principal. La clave para arreglar tu problema viene aquí. Lo que tienes que hacer es que vas a ir a Gmail y vas a crear una cuenta nueva, ¿ok? Crea una cuenta nueva, ponle tu segundo nombre, lo que tú quieras. Pero donde dice nombre y apellido, ponle tu nombre, segundo nombre, algo que no uses, tu segundo apellido o como tú quieras. Intenta no ponerle el mismo nombre. Para que no te detecte así nada que es tuyo, ¿ok? Ya que hiciste tu nueva cuenta de Gmail, nueva, ¿ok? Vas a regresar a tu canal al YouTube Studio, vas a regresar a YouTube Studio y aquí donde dice monetización, ahora te va a aparecer un error, ¿verdad? Quiero que tengas en cuenta que esto puede tardar días. Ya que pasa esto, le vas a picar donde dice Create or Link an AdSense Account. Le vas a picar y te va a preguntar, verifica que eres tú, verifica que estás en tu Gmail, ¿ok? No en el nuevo, sino en tu Gmail de tu estudio, de YouTube Studio, el que siempre has usado, el de tu cuenta de YouTube. Le vas a poner proceder y después de eso le pones tu Gmail de tu YouTube channel, tu password y lo que sea. Después, ok, te va a aparecer paso 2. Te van a mandar a AdSense para completar este paso y aquí la pregunta dice, clave, do you have an existing AdSense account? Tú le pones no tengo ninguna cuenta existente, ¿ok? Continuar. Este es el paso clave. Cuando te diga qué cuenta quieres utilizar para crear AdSense, vas a picarle en tu cuenta nueva. La cuenta nueva, no uses la cuenta que ya utilizaste pasado, que ya utilizaste y que ya te rechazaron. Utiliza tu cuenta nueva. Yo le piqué aquí en este Gmail, le pones tu contraseña. Ya que tienen aquí están en la cuenta que van a crear, aquí les aparece el website de su YouTube channel, ¿ok? Esto no lo pueden modificar ni nada porque es tu sitio web, o sea, tu dirección. Les va a pedir que seleccionen su estado, que seleccionen su país. Después de eso les va a pedir su información, ¿ok? Ahí ustedes van a poner todo. Vean que me aparece Georgina Cobas, que fue el nombre que yo le puse a mi nuevo Gmail. Ahí ustedes lo pueden borrar, pueden poner su verdadero nombre, pueden poner su dirección. Es súper importante que pongan la dirección correcta, chequenla súper bien porque más adelante, cuando ya les vayan a pagar, les van a mandar aquí un sobre con un código y si no ponen la dirección correcta, el sobre nunca les va a llegar, ¿ok? Así que chequen súper bien los datos que pongan. Ya que pusieron todo, le ponen en Submit y después de eso te va a decir que te va a llevar a YouTube otra vez. Ya que te lleva a YouTube, ahí te va a decir otra vez que el paso 2 está en progreso. Pero ahora ya tienes todas de ganar. Después de unos días, como jamás en tu vida has usado esa cuenta de Gmail para meterte a la página de AdSense, nunca en tu vida, no va a tener ningún error. Normalmente si alguna vez cuando tú tenías tu canal de YouTube te dio curiosidad y te metiste a Google AdSense para ver qué te piden, a ver si podías adelantar algunos pasos, si hiciste eso alguna vez en tu vida con ese Gmail, ya te va a marcar error.
te va a marcar que ya tienes una cuenta existente o algo así, porque tu cuenta se quedó grabada como en esta base de datos, ¿ok? Así que lo único que tienes que hacer es utilizar una cuenta nueva, y la cuenta nueva es como que nunca la has usado, nunca te has metido a AdSense, va a pasar sin ningún problema. Ahora van a pasar como unos 3 días y después de esto te va a aparecer el paso 2 done. Así que eso es lo que tú estabas esperando. Lo único que queda es el paso 3, que es que YouTube te revise tu canal para saber si tu contenido está bien, si no tienes nada como problemático, que le vaya a traer problemas, que tu contenido sea, ya sabes, familiar, bueno, que aporte algo a la sociedad. Después de eso vas a recibir tu email donde te van a decir, a mí me lo mandaron en mi Gmail de Familia Neurodivergente, que es el Gmail principal que yo uso. Me lo mandaron y decía, felicidades, ya llegaste a la familia de YouTube y ahora ya puedes monetizar y bla bla bla, y etcétera, 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 etcétera. Pues de esto, considera que ya estás adentro. Cuando llegues a YouTube Studio, lo primero que te va a decir es bienvenido. Así que después de esto ya por fin lo lograste. Después de todo tu esfuerzo, por fin pudiste monetizar tu canal. Prueba este paso. Recuerda, crear un Gmail nuevo es la clave para poder pasar el paso 2, que es tan problemático para muchos, porque muchos youtubers se han quedado ahí en ese hoyo y nunca han salido. Si les gustó este video, por favor compártanlo. Si conoces a alguien que habla inglés, compártelo, va a tener subtítulos. Espero que esto te solucione la vida y bienvenido al mundo de YouTube como negocio. Así que los quiero muchísimo, espero verlos pronto y nos vemos. Bye.